Muy felices Pascuas de Resurrección tengan todos ustedes, los que nos siguen por nuestras plataformas de la Parroquia Santa María de Guadalupe Bantí. Vamos a escuchar el tema de Biblia, el número 5. Entramos al bloque 2. Vamos a dar una pequeña introducción antes de pasar directamente a lo que es el tema. El bloque 2 se llama Historia de nuestra salvación, que va a constar en sí de cada uno de los temas. Va a hablar de algún suceso en la historia de salvación del pueblo de Israel hasta llegar a Cristo y posteriormente llegar a la iglesia. Hay que hacer unas advertencias antes de empezar. La primera advertencia y la única que tenemos es sobre el primer libro, que es el libro del Génesis. Como ya lo hemos indicado y como ya hemos visto en los temas anteriores, Dios se ha valido del lenguaje humano para comunicarse con cada uno de nosotros, y de la misma manera que en nuestro lenguaje la verdad se expresa de distintas formas. Así también sucede en la Biblia. Por ejemplo, para los 11 primeros capítulos del libro del Génesis, conviene recordar que los autores no están narrando acontecimientos concretos que ellos vivieron, ni nos están dando una clase de ciencia sobre el origen y formación del mundo, del varón y la mujer, de las distintas culturas, razas y lenguas. Los autores, partiendo de su realidad y de la realidad conocida de las generaciones anteriores, están haciendo una reflexión desde el punto de vista de la fe según el origen del mundo. Estos son relatos populares. Por ejemplo, la creación de Adán y Eva, la creación del mundo, el fratricidio de Caín y Abel, la Torre de Babel y el Arca de Noé. Todo esto pues se toma de un género literario. Estos primeros 11 capítulos no van a ser una verdad absoluta de lo que es la creación del mundo, sino que nos quieren dar a entender que el autor sagrado así se le inspiró para escribir, y de eso se ha valido, para que no haya alguna confusión entre ustedes de que esta es la verdad absoluta, de que no existieron dinosaurios, de que no hubo evolución del hombre. No, esto es una forma que Dios se ha valido de nosotros los hombres para decirnos: así yo empecé a crear el mundo, para que nosotros lo entendamos. Y ya con los ojos de la ciencia vemos otra parte en la que entendemos el origen, la evolución de todo lo que Dios creó. Entonces, para que no haya algunas confusiones sobre estos 11 primeros capítulos del libro del Génesis. Ya los demás ya nos narran del 11 en adelante la historia concreta del pueblo de Israel, empezando de Abraham y terminando ya con los profetas, y el último profeta, que es Juan el Bautista, para seguir con Jesucristo y la vida pública de Cristo, los apóstoles, y la historia que continúa en la iglesia. La Biblia, pues como vemos, no se acaba, continúa en la iglesia. Vamos a ver el tema número 5, que se llama Un pueblo que se prepara, creación, orígenes y patriarcas. Vamos a hacer esto: creación, orígenes y patriarcas. La cita bíblica que vamos a ver va a ser Génesis, capítulo 1, versículos de el 26 al capítulo 2, del 26 al capítulo 2, en su versículo del 4a. Esta es la cita bíblica que vamos a leer. Como hemos visto, pues también algunos versículos se dividen en dos, A y B. Entonces vamos a tomar solamente la primera parte, que es la parte A del versículo 4 del capítulo 2. Vamos a iniciar primero con nuestra oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos atender y entender lo que hoy nos quieres decir, que podamos comprender cómo en tu grande generosidad has creado al hombre y lo has hecho para que te dé gloria al lado de todas tus criaturas.
Gracias porque tú siempre nos salvas y nos has dado testimonios de vida con los cuales comprendemos nuestra salvación. Por ello envía ese Espíritu Santo que ha fecundado el vientre de María Santísima, para que fecunde nuestra mente con su sabiduría, su entendimiento, todos sus 7 dones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve dentro de la tierra. Dijo Dios: hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, y les doy pasto verde para que coman, y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día 6. Así estuvieron terminados el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El día 7 Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el 7º día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este primer capítulo que acabamos de leer, meditar sobre la creación, nos habla de que Dios tiene desde el primer instante una misión para el hombre terreno. Dios nos ha llamado a ser imagen y semejanza suyos, a también nosotros cuidar toda la creación que nos rodea. Dios quiere que el hombre sea feliz y por ello no lo creó solo, así nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que ojalá y ustedes también lo tengan. El Catecismo nos dice que Dios no creó al hombre solo, lo creó con una compañera para que fueran compañeros, se multiplicaran, fecundaran y se multiplicaran y llenaran la tierra. Esta es lo que este capítulo, esta lectura que acabamos de leer nos habla. En sí, en todo el contexto, Dios siempre tiene algo preparado para el hombre desde la creación. Dios tiene una misión para todos nosotros. Lo vemos en nuestras comunidades, en nuestra familia. Dios tiene siempre un llamado para el hombre. Es la vocación del hombre. La primera vocación es a la vida, no a la muerte. Por ello de que nosotros no tenemos que andar promoviendo la cultura de la muerte, tanto en las dos formas como es el aborto, la eutanasia. Esas dos formas de muerte no se pueden promover por un católico. Un católico no tiene derecho a declarar sobre la vida de otro ser humano inocente. Siempre el sufrimiento nos lleva a una purificación. No por ello vamos a andar diciendo ya lo quiero desconectar porque ya no quiero que sufra. No, el sufrimiento nos purifica y lo tenemos que ver con esos ojos. Si no, nosotros pues como católicos no somos verdaderos católicos o no tenemos nuestra fe bien puesta. La cultura de la muerte hace esto y Dios ha querido darnos la cultura de la vida. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando habla en plural, aquí quiere decir el autor sagrado de que en el principio ya existían otras personas
en la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como lo declaramos en el credo. En el credo decimos: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, antes de que estuviera en el vientre de María, Él ya existía. Por ello de que es importante que entendamos también el credo que profesamos. Jesús ya existía junto con el Padre, y también existía el Espíritu Santo. Ya estaba la unidad trinitaria creando al hombre. Desde el principio de la creación ya estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice: hagamos. Y es algo que Dios Hijo ¿cómo decirles? Va a decirnos que es cierto. En el Evangelio de San Juan, Dios mismo, Jesucristo, les dice a los fariseos, les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, lo conocieran. Abraham tenía muchas ganas de verme y me vio y se alegró por ello. Los fariseos le empezaron a decir: ¿y por qué? Dice: no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham. Y dice Jesús: yo les aseguro que antes que Abraham, yo soy. O sea, antes de Abraham, yo soy Dios. Eso es lo que quería decir Jesús, y por ello pues Él mismo nos lo corrobora. Él mismo dice: yo ya existía desde el principio, desde antes de que se creara el mundo. Por ello de que Él ya nos conocía. Para la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos. Esto nos lo dicen los numerales 282 y 283 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para entender más esta palabra de Dios, la podemos entender de esta forma. De ahí que ya también viene de que les da el mandamiento: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay en la tierra, las aves del cielo, para que ustedes puedan comer. Dice: cuando Dios vio que todo era bueno, o sea, todo Dios lo hizo bueno. Dios creó todo bueno. Dios hizo al hombre bueno. Ya desde el principio lo llamó a la santidad. Y es un llamado que tenemos que conservar. Con nuestro bautismo también nosotros somos llamados a la santidad. Pero veamos este punto: Dios desde la creación ya había hecho al hombre santo para que viviera en santidad, y esa es su misión también, y es la más grande misión que nos da Dios: sean santos. Dios vio que todo era bueno. Dios vio que todo, que cuanto había hecho, el hombre ya tenía las herramientas, todo con lo que Dios creó para que el hombre fuera santo. Todo lo que Dios creó son herramientas para que nosotros crezcamos en la santidad. Esta es la primera parte de nuestro tema, la lectura bíblica que acabamos de escuchar. Vamos a ver nuestro tema, el tema 5, sobre el pueblo que se prepara, la creación, los orígenes y los patriarcas. Vamos a leer un poco y voy a explicarles estos dos puntos. El tema se divide en dos: la creación y la etapa patriarcal. Vamos a ver los patriarcas y vamos a recordar un poco aquí sobre las catequesis que nos daban de niños, sobre cómo se creó todo, quiénes son los patriarcas y hasta dónde llegan los patriarcas y la etapa patriarcal. También es algo de cultura general que tenemos que saber igual, especialmente los que estamos en comunidades. Vamos a ver, dice: sabemos que Dios, el creador de todo el mundo, quiere la salvación de todos los seres humanos. Desde las primeras páginas de la Biblia aparece esta verdad fundamental en un lenguaje sencillo y popular. El plan divino se muestra cuando descubrimos que el ser humano está llamado a vivir en comunión con Dios, con las demás personas, consigo mismo y con el mundo.
Toda persona humana creada a imagen y semejanza de Dios está llamada a vivir en diálogo y comunión con el Señor, y por eso tiene una dignidad inviolable. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Con Cristo aprendemos que no solo somos imágenes, sino también hijos de Dios. Todo el ser humano está llamado a vivir en comunión con sus semejantes. En todos nosotros resuena la pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Cristo recalcará y llevará a su plena exigencia esta verdad fundamental. La libertad implica la capacidad y la opción de responder positivo o negativamente al proyecto de Dios. En relación con el mundo hay que recordar que el ser humano, administrador corresponsable con el cuidado de la creación que nos ha sido encomendada, es llamado por Dios para que mediante su trabajo transforme la realidad creada, logrando así un auténtico, verdadero progreso. Desgraciadamente el ser humano rechazó desde el principio este proyecto o plan divino. La Biblia nos recuerda que es esta realidad a través de las narraciones sencillas y sublimes. Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios y se escondieron de él sin asumir su responsabilidad. Adán empezó a dominar a su mujer, Caín mató a su hermano Abel y se quiso hacer el desentendido. La humanidad cada día fue apartándose más de Dios y entre sí. Dios, aunque tuvo que castigar al ser humano conforme a las categorías de pensamiento de aquellos tiempos, sin embargo nunca lo abandonó a su suerte, sino que siempre lo protegió ofreciéndole la salvación y el perdón. A Caín errante le pone una señal para que nadie lo mate. A Adán y a Eva les promete que su descendencia vencerá el mal, y al expulsarlos del jardín les hace vestidos para protegerlos. A la humanidad sumergida en el mal les manda el diluvio, pero Noé, su familia y parejas de animales son salvados en el arca. De esta manera la Biblia nos hace ver cómo el Señor fue mostrando su cuidado y preocupación por todos los seres humanos, aún antes de elegir al pueblo de Israel. Si ven, me salté algunas cosas para hacer nuestro tema un poquito más breve. Ustedes pueden ir leyendo igual un poquito más calmados en sus hogares, en sus comunidades, y igual pueden meditar ustedes, papás y padrinos que llevan estos círculos bíblicos. La primera parte vamos a ver la creación. Ya vimos, ahora vamos a explicar. La creación, como ya habíamos dicho, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para que hiciera su plan salvador en nosotros. La creación del hombre tiene antes otras creaciones. La primera creación, que es Dios hace la luz. Después de la luz separa el día y la noche, día y noche, las tinieblas. Después del día y de la noche también hace la tierra, el mar, el cielo, los animales, las plantas y por último crea al hombre. ¿Por qué hasta el último el hombre? Dios crea hasta el último al hombre porque es la corona de la creación. Dios quiere coronar la creación con el ser humano. Por ello no veamos, por eso no sintamos que Dios se olvidó del hombre al principio, no. Dios quería dejar preparado al hombre primero las primeras cosas para coronarlo con él. De la creación vemos que llega el pecado. El pecado por nuestros primeros padres es Adán y Eva. Adán significa padre de los vivientes.
Y Eva también significa madre de los vivientes. Dice, porque fue el primer hombre y la primera mujer. El primer hombre Adán, padre de los vivientes, y la primera mujer Eva, la madre de los vivientes. Dios les prohibió comer del árbol prohibido, del bien y del mal. El árbol que estaba en medio del jardín, dice, yo les prohíbo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre al primer instante dice, sí es pecado. Bueno, sé que está mal comer el fruto prohibido. Y el hombre se hace esa imagen, está mal. Pero llega el tentador, que es fijado por la serpiente, que en sí es Satanás. Que Satanás significa padre de la mentira. Satanás le dice al hombre y a la mujer, si comen de este árbol serán como dioses. Una definición del pecado que podemos decir es, el pecado es yo creo tener un plan mejor al que Dios me propone. Esa es una definición del pecado. Los catecismos nos ponen otras, pero esa es una definición que podemos entender. El pecado es algo de que yo creo, yo me hago la ilusión de que tengo un plan mejor que el que me pone Dios. Por ello el hombre pecó contra Dios, desobedeciendo un solo mandato. Y Satanás pues le engaña, le tienta desde el primer instante pues para que empiece a pecar. Después de que ha pecado Adán y Eva, Dios baja del cielo y le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Esta pregunta no es para acusarlo, sino que es una pregunta de misericordia. Le pregunta, ¿dónde estás? Dios siempre le busca, Dios siempre busca al hombre. Por ello, cuando nosotros pecamos, siempre nos va a decir, ¿dónde estás? Y el hombre dice, me escondí porque estoy desnudo. ¿Qué quiere decir? El hombre, aparte de que estaba desnudo en sí, vio su miseria y dice, por eso me escondí, porque no me sentí digno de verte, no me siento digno de verte. Y Dios por eso le dice, ¿dónde estabas? Y dice, me escondí porque yo me siento desnudo, porque he pecado. Y entonces Dios se da cuenta y dice, ¿a poco has comido del árbol de que te prohibí comer? Cuando siente que Dios le pregunta eso, el hombre siente ahí el dedo justiciero de Dios, aunque Dios vemos que es misericordia y lento para perdonar. Dios pudo haber perdonado al primer hombre, pero en cambio el hombre se justificó diciendo, la mujer que me diste por esposa me obligó a comer y comí. Y le pregunta a la mujer, y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Entonces el hombre se empezó a justificar, y Dios quería que el hombre reconociera, de decir, ¿comiste del fruto prohibido? Sí, Señor, lo he comido. Tú también, Eva, sí, Señor, he comido el fruto prohibido. ¿Quién los engañó? Pues Satanás. Y ya con eso Dios los pudo haber perdonado. Pero no, el hombre desobediente, como en la actualidad todavía, desobedece al plan de Dios. No hace caso al plan de Dios. Y Dios, pues por ello, se ve en la obligación, en la pena, de decirle al hombre, de desterrarle del paraíso que se le fue heredado. El hombre sale de ello, pero aún así Dios le da su dignidad al hombre. Antes de salir, dice, vieron el árbol de la vida, y dice Dios, este árbol pues les dará la vida eterna. Y dice, pero no comerán hasta que llegue el momento. Y hasta entonces estarán dos querubines con una espada para cuidar el árbol. Esta es una profecía también. Si un árbol nos dio la muerte, pues otro árbol nos dio la vida, que es el árbol de la cruz. Por ello muchos inspirados por Dios, santos inspirados por Dios, dicen, el autor sagrado quiso decir con el árbol del bien, de la vida eterna, quiso simbolizar al árbol de la cruz, aunque todavía en ese tiempo pues no se tenía conocimiento de que iba a ser una cruz. El autor sagrado pues vivió antes que Cristo, muchos años antes que Cristo.
Se cree que es Moisés el que ha escrito este libro del Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio, que es el Pentateuco. Se cree, mas no tenemos pues en sí quién es el autor sagrado. Ese es un paréntesis. El árbol de la vida eterna se les prohibió comer y salieron del jardín, pero aún así Dios le da una dignidad. Por eso dice el libro del Génesis, el Dios pues tuvo misericordia de ellos y les dio ropajes hechas de pieles de los animales, dice, les dio ropas al hombre. ¿Qué quiere decir? A pesar de que los he desterrado, siguen teniendo la dignidad de que son criaturas mías, son hijos míos. De ahí viene la descendencia de Adán y Eva, y la tierra queda maldita por culpa del hombre, la maldición de la tierra. Hasta aquí queda esta primera parte de la creación. Esta es nuestra primera parte, la creación. Adán y Eva, dice, fueron hasta la tierra de Canaán, en donde tuvieron dos hijos, que fue Caín y Abel. Dice, tuvo a su hijo que fue Caín, el primogénito, después tuvo a su hijo Abel. Los dos fueron a dejar una ofrenda. Ya sabemos esta historia que nos contaron en nuestras catequesis de niños, de que Caín llevó, dice él era labrador, llevó una ofrenda de frutas y verduras a Dios, pero su ofrenda era de mala calidad, le llevaba las obras a Dios. Y dice, en cambio Abel era pastor, mató a las primeras ovejas de su rebaño, a los bebés, a las primicias, para entregarlos a Dios. Y dice, a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, pero la de Caín, dice, no le agradó. No quiere decir que la haya rechazado, no. Dios no rechazó la ofrenda de Caín, mas en cambio sí no la apreció tanto como la de Abel. Dios, aún así, aunque le demos obras, Él las recibe. Dios recibe nuestras pocas obras que le demos, pero Él quiere que le demos algo de calidad. Por eso ve mejor la ofrenda de Abel. Caín tiene celos de Abel y dice, cuando ve la oportunidad, le mata y dice, y oculta el cuerpo y se va. Cuando de repente se hace la pregunta que hace Dios, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y es una pregunta de ahora que podemos decirnos. Dios nos sigue preguntando en estos momentos de prueba, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano de comunidad? ¿Lo has ido a visitar? ¿Lo has ido a ver? ¿O has intentado llamar a tu comunidad y decirle, estamos bien o estamos mal o tenemos esta dificultad? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano también de familia? ¿Dónde está tu hermano que tienes en tu misma familia, en tu misma colonia y que pasa necesidad? Ahí vemos esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, yo no me hago responsable de mi hermano, yo no soy su guardián. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano está clamando justicia hacia mí. Dice, por ello, por tu causa, todo lo que tú siembres morirá. Por tu causa morirá. Todo lo que tú vayas a sembrar en la tierra ya no va a servir. Se va a morir la semilla ahí mismo. Y dice, ya no va a haber fecundidad en la tierra por culpa tuya, porque has hecho esto. Y dice, Caín se arrepiente y Dios le dice que se vaya lejos, pero le dice, como te vas a ir errante, Caín le dice, Señor, me voy a ir errante, tú me mandas a ir errante por la tierra, ¿quién me va a proteger? Alguien me puede matar. Y dice Dios, no te preocupes, te vamos a poner una marca con la que tú, no, dice, aquel que te mate va a morir por haberte matado, dice. Nadie te podrá matar porque dice, se hará justicia y morirá antes de que te maten. Dios tiene aún misericordia con aquel pecador que ha matado hasta a su hermano. Por ello también la iglesia no aprueba las sentencias de muerte que se dan. ¿Por qué? Pues porque aún el pecador más
con más pecados, tiene el perdón. Por ello Dios le dice a Caín: aunque hayas matado a tu hermano, te vamos a proteger. Yo te voy a proteger. Yo estaré contigo. Te vas a ir errante por el país, pero yo estaré contigo. Y empieza esta etapa del fratricidio. Adán y Eva, pues dice, ven que Abel ya murió, Abel ya está muerto, Caín está errante. Entonces dice, tienen a otro hijo que se llamó Set, el hijo de Adán y Eva, Set. El tercero dice, tuvo más hijos e hijas, se multiplicaron por la tierra, hasta que llegó el momento en que sus descendientes de Set, dice, no agradaron a Dios. Dice, todos los descendientes de Adán ya no agradaron a Dios. Entonces Dios se arrepintió. Dios se arrepintió de haberlo creado. Un himno de la liturgia de las horas, los que usan la liturgia de las horas, dice, mira al hombre del que un día te arrepentiste haberle creado. Dios dice, vio que el hombre pecaba y se alejaba más, y dice, se arrepintió de haberlo creado. Y más aún, porque el hombre desobedece a Dios y quiere ganar el cielo por su propia cuenta. De ahí viene la rebelión en Babel, en la que dice, vamos a hacernos uno solo por nuestra propia cuenta, y vamos a hacer todo por nuestra propia cuenta. Vamos nosotros a ganar el cielo por nuestra propia cuenta. Entonces dice, Dios bajó al seno de la tierra y confundió la lengua para que todos confundieran también sus planes y ya no siguieran sus planes. Ahí viene la rebelión en Babel y se arrepiente Dios. Dice, Dios se arrepintió de haberlos creado. Pero dice, Él no destruyó al hombre, porque a pesar de toda esta rebelión, vio a un hombre bueno que se llamó Noé. Y dice, voy a purificar la tierra. Le dice a Noé, voy a purificar la tierra. Constrúyete un arca y ahí vas a poner a 2 de cada animal, de cada especie, y lo vas a poner en el arca que yo te mandaré construir, dice. Y va a haber un diluvio de 40 días y 40 noches. Noé, dice, cuando llegue el tiempo, sube al arca con los animales, llueve 40 días y 40 noches. Algo que aquí quiero hacer un paréntesis también, que yo no les recomiendo a ustedes, especialmente que son católicos muy fervorosos, muy responsables también, que aman mucho la palabra de Dios, que son responsables en sus misas, que no vean estas películas que se han promocionado durante la Semana Santa. Todos hemos visto, o al menos la mayoría de nosotros católicos, por engaño y por publicidad de las cadenas de televisión, la película del Arca de Noé, que tiene 2 partes. Esta película, tengo que advertirles que esta película no es católica, ya que pues mezcla tradiciones. Como hemos visto, pues hay muchas historias sobre Noé. La historia verídica pues es la que, la historia más verídica que se tuvo sobre Noé pues es la que está en la Sagrada Escritura, pero se mezclan algunas tradiciones budistas, algunas tradiciones del Islam, de otras religiones, y empiezan a mezclar la historia de Noé y empiezan a decir que Noé construyó el arca, tuvo el diluvio, pero antes Noé fue a Sodoma y Gomorra, ahí les dijo que iba a caer el azufre del cielo, mató a Sodoma y Gomorra, y de ahí que la mujer de Lot se hizo sal. Esto no va concorde a lo que es la Sagrada Escritura. Por ello esta es una película que no es católica ni es cristiana, es una mezcla de muchas religiones. No es recomendable verla, especialmente ustedes, para que igual adviertan a todos sus hermanos. Noé, entonces dice, quiere saber si ya se ha secado la tierra. Manda una paloma y dice, la paloma dio vueltas por todo el arca y se volvió a bajar. ¿Por qué? Pues porque no había tierra firme. Después dice, otros días después soltó otra paloma
Y dice, la paloma no volvió hasta después, dice, traía en su pico una rama de olivo. ¿Qué quería decir? Ya había tierra firme pues para pisar. Y dice, hasta el día en que, dice, Noé bajó del arca, dice, volvió a sus hijos se casaron con las mujeres, dice, y volvieron a fecundar la tierra y se llenó la tierra. También algo muy importante, algunos escritores sagrados ponen todo el mundo, así lo dice el libro del Génesis, dice, el diluvio cayó en todo el mundo, en toda la tierra. Obviamente este también es es lenguaje de la tradición hebrea, ya que cuando se decía llenó toda la tierra, quería decir solamente la parte de Israel. Para ellos toda la tierra, pues como no sabían que existía todos los continentes, pues decían toda la tierra es Israel. Entonces pues igual para que cuando vean algunas partes en la Biblia que dice llenó toda la tierra o así algunas otras cosas, pues es esta parte del pueblo de Israel. Después de Noé, dice, de ahí vienen sus descendientes hasta llegar a Abraham. Vamos a escribir primero a Abraham, así, porque también es una parte. Esta es la primera parte en torno a la creación y los orígenes. Toda esta historia de la creación hasta Noé va marcando pues el plan divino de Dios. Dios tiene desde el principio, como ya les decía, un plan, y que el hombre ha ido interrumpiendo con el pecado, diciéndole a Dios, yo tengo un plan mejor que tú, cuando el que tiene mejores planes pues es Dios. Entonces dice, por ello Dios se arrepiente, pero después se calma. Llega la etapa patriarcal, que es del año 1850 al 1650 antes de Cristo. Dice esta segunda parte: cuando llegó el momento oportuno, Dios quiso ir preparando la formación de su pueblo, que tendría una función para servir como bendición para todas las naciones. Esta es la época de los patriarcas o antepasados del pueblo. Ellos son Abraham, Isaac y Jacob, con sus 12 hijos. La Biblia quiere presentarnos unos relatos sobre los antepasados del pueblo. No lo hace con el interés científico del historiador, sino con la mirada de fe del creyente que contempla la acción de Dios en los patriarcas y su respuesta fiel a los planes de Dios. A Abraham Dios le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y parte hacia la tierra que yo te mostraré. Abraham aceptó el llamado divino, salió de su tierra y se dirigió al lugar que el Señor le mostró, allí peregrino como forastero. Dios lo recompensó devolviéndole a su hijo Isaac. Por eso en la Biblia Abraham aparece como el modelo de fe, de respuesta auténtica y total al Señor. Obedece, confía, cree en Dios, es amigo de Él y el Señor se compromete con Él mediante un juramento de alianza. Isaac es el hijo de Abraham y Sara es el hijo de la promesa. Jacob, a quien se le conoce también con el nombre de Israel, es el hijo de Isaac y Rebeca. Él es el padre de los 12 hijos que darán después los nombres de las 12 tribus de Israel. Toda esta etapa patriarcal nos habla de las promesas divinas, tierra, descendencia, bendición para otros pueblos, y narra la respuesta de estos hombres que murieron sin contemplar la plena realización de las promesas, saludándolas desde lejos. Entonces esta es la etapa patriarcal. Como sabemos, tenemos 3 patriarcas desde el principio: Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver primero a Abraham. Abraham viene de Ur de Caldea, él viene de Mesopotamia. Mesopotamia tenía como capital Ur de Caldea, de la tierra de los caldeos. Y esto fue aproximadamente en el año 1850 antes de Cristo. Cuando dice él vivía con su padre y sus hermanos, pues en la tierra de los caldeos en Ur. Y dice, hasta un día en que oyó un llamado de alguien que él no conocía.
Como sabemos, los mesopotamios tenían pues diversos dioses. Abraham no conocía a Dios. Entonces dice Abraham, escucha este llamado: deja tu país y a los de tu casa y a los de tu familia, y haré de ti una gran nación y la bendeciré. Por ello San Pablo en una de sus cartas comienza a elogiar a Abraham diciéndole, a pesar de que Abraham no conocía a Dios, pues él siguió obedeciéndole, y dice, con confianza salió de su tierra porque tenía fe. La fe de Abraham es la fe más grande que se puede encontrar desde el principio del mundo. Abraham confía en Dios y parte de su casa pues a una tierra que ni él conoce, ni él sabe dónde está, y parte Abraham con Lot, su sobrino, y con su esposa Sarai. Abraham pues tenía por padre a Terá. Este es uno de los descendientes de Noé. Terá tenía a su hijo que es Abraham, y Abraham tenía a su hermano Nahor. También Nahor va a tener una parte importante en la historia de la salvación que por un poquito más adelante vamos a ver. Entonces dice, Abraham salió con su esposa Sarai y su sobrino Lot hacia la tierra de Israel. Abraham y Sarai y Lot. Y en el camino, dice, van encontrando algunos obstáculos, van caminando por esta tierra, y ahí viene igual la historia de Melquisedec. Viene también en alguna parte del libro, un rey de una nación, pues dice que quería quedarse con esta Sarai. ¿Por qué? Pues porque en ese país, dice, se iban a robar a su esposa. Entonces Abraham dice, para que no se robaran a su esposa, ni para cuidar sus pertenencias, le dice a Sarai, antes de que entremos a esta tierra, yo te voy a decir que tú eres mi hermana y tú vas a decir que sí. Entonces cuando llegaron a esa tierra, él empezó a decir, ella es mi hermana. Y ella empezó a decir, él es mi hermano, no somos esposos, somos hermanos. Y dice, entonces el rey de aquella nación se quería quedar con Sarai, y dice, la capturó, se la llevó a su palacio, y dice, pero el ángel de Dios no le permitía tocar a Sarai, más en cambio, dice, venía el castigo de Dios. Entonces dice, el rey le devolvió a Sarai a Abraham y le dice, llévate a tu mujer, ella es tu mujer y tú me has engañado diciendo que es tu hermana, y llévatela. Después tienen problemas los pastores de Abraham con los pastores de Lot, y entonces Lot y Abraham se separan. Dice Abraham, no tiene rencores contra Lot, su sobrino. Le dice, vete tú de otro lado, dice, de la tierra, cerca de nosotros, dice, pero vete un poco distanciado de nosotros, hacia otras tierras, porque dice, tú y yo somos hermanos y no nos tenemos que pelear por nuestros pastores, dice, somos hermanos. De ahí que por ello vemos igual una parte de aquí podemos entender el evangelio de los hermanos de Jesús. Abraham no le dice a Lot, le dice a Lot, tú eres mi sobrino, no, le dice, tú eres mi hermano, porque en ese tiempo pues no había un lenguaje para sobrino, tío, tía, primo, prima, sino que se decían hermanos. Entonces por ello Abraham le dice, tú y yo somos hermanos, nos vamos a ir. Abraham no tiene descendientes, no tiene hijos, entonces casi llegan a la tierra de Israel. Esta Sarai tiene a su hijo, tiene una esclava que se llama Agar, que es una egipcia. Vamos a ver esta parte.
Dice Sarai es estéril, entonces no tiene quien le dé hijos. Entonces le dice a Abraham: toma a mi esclava Agar, hazla tu mujer. ¿Por qué? Pues porque en esos tiempos la cultura de los patriarcas, la cultura en ese tiempo pues de los mesopotamios era tener diversas mujeres. Eso es antes de la historia de la salvación. Bueno, eso es dentro de la historia de la salvación, pero antes de que se creara en sí la ley de que ya no tenías que tener concubinas. Entonces dice, en esos tiempos pues esa cultura admitía que tuvieran 2 o 3 mujeres. Por ello vemos en un dato curioso en la Biblia que Salomón tiene más de 700 mujeres. ¿Por qué? Pues porque antes se veía pues como que era un premio tener mujeres, y era pues igual regalo de Dios. Dios dice que le daba mujeres a David, por eso le reprende de que ha pecado pues contra la mujer de Urías elitita. Dice: tú tienes muchas mujeres y robas la mujer de una persona, dice, que era leal y tenía más fe que tú, y tú lo has matado y que has quedado con tu mujer. Hasta ahí llega nuestro paréntesis. Entonces Sarai le dice y le permite a su propia esposa: toma a mi esclava Agar y tengan un hijo. Quiero tener un hijo por medio de ella. Yo soy estéril, y dice: y tú tienes que tener un hijo por medio de ella para cuidar el apellido. Entonces dice que se le da a Agar y Abraham tienen un hijo que se llamó Ismael. De ahí que de Ismael viene la rama de los musulmanes. Ese es un dato curioso. Ya de ahí pues es punto y aparte. Entonces Agar, esclava egipcia de Sara, tiene un hijo que se llama Ismael. Dice: cuando Agar estuvo embarazada, dice, ella empezó a aprovecharse de su patrona. Dice, la patrona pues estaba trabajando y ella aprovechaba de que estaba embarazada del patrón y no le ayudaba. Entonces la misma Sarai que le dice a Abraham: tenla por mujer, se contradice y empieza a decir, por tu culpa, tú tienes la culpa de que esta mujer se aproveche de mí, dice. Entonces le dice a Abraham: es tu esclava, haz con ella lo que tú quieras. Y entonces Sara empieza a maltratar a Agar, y Agar se va. Y dice, y va a morir en el desierto, cuando el ángel del Señor le empieza a decir: Agar, ¿a dónde vas? Y dice: es que estoy huyendo de mi señora Sarai. Y dice el ángel del Señor: vuelve hacia donde tu patrona y cumple lo que tengas que cumplir con ella, no seas desobediente a tu patrona. Y dice que encuentra un pozo donde ella empieza a beber el agua, y a ese pozo le puso el nombre de la Lahairoi, que en su lengua egipcia es la Lahairoi, que quiere decir me está viendo el Roy. ¿Qué quiere decir el Roy? En la lengua egipcia quería decir Dios. Entonces dice la Lahairoi, ¿qué quiere decir? Este es el pozo de la Lahairoi, el pozo de aquel que me ve y aquel que me escucha, porque escuchó mi clamor. Y dice, tiene a su hijo Ismael y tiene a Sarai. Dice, Agar tiene a su hijo Ismael, y de ahí que empieza el primer hijo de Abraham. Viendo este cumplimiento, Sarai y Abraham tienen un cambio. Dios se le aparece a Abraham y le dice, y le da las leyes para el pueblo que iba a surgir de él. Le da la ley de la circuncisión. Le dice, todo aquel que sea de tu pueblo, todo el primogénito varón, lo vas a circuncidar a mí, porque va a ser consagrado a mí. Y le dice una cosa, le dice, tú ya no te llamarás Abraham, te vas a llamar Abraham.
porque tú serás el padre de muchos pueblos. Es lo que quiere decir Abraham, el padre de multitudes. Y dice, y a tu esposa Sarai le vas a llamar Sara. Y dice, Sara y tú tendrán un hijo. Dice, dentro de poco vendré a visitarte y Sara, tu mujer, va a concebir un hijo. Entonces ahí queda la promesa y creemos que la primera que empieza a reír pues es Sara. Y dice que no, Abraham se tiró en tierra y empezó a decir, empezó a reírse entre sí. Dice, ¿cómo yo que estoy tan viejo y tan seco voy a tener placer con una mujer tan anciana? Y ahí viene la primera palabra que le dice el ángel Gabriel a María. Le dice Dios a Abraham, le dice, no te rías, dice. ¿Por qué? Pues porque dice, para Dios todo es posible, para mí todo es posible y lo puedo hacer. Entonces dice, después viene la visita de Dios. Dios viene a visitar a Abraham y a Sara en un sitio que se llama Mambré. En Mambré viene la teofanía, o sea, la manifestación de Dios. Dice Abraham, empieza a ver a 3 personas a lo lejos. ¿Por qué 3 personas? Porque quiere decir, el mismo Dios cumple su promesa. Dice el mismo Dios, yo te vendré a visitar, y él mismo cumple su promesa, y por eso bajan las 3 personas de la Trinidad. Es lo que dicen los exégetas. Bajan las 3 personas de la Trinidad a visitar a Abraham. Y lo sabemos muy bien, ¿por qué? Pues porque dice, Abraham se postra ante los 3 y les dice, Señor mío. A los 3 les dice, Señor mío, si has tenido la molestia de venir a mí, no pases delante de tus siervos sin detenerte. Voy a traerles un poco de agua para que se limpien los pies y puedan comer un poco y después proseguirán. Y le dice a Sara, haz unos panes y tráelos, y manda a su criado a matar un cordero, y dice, házalo, y trae la carne, y dice, y empieza a comer las 3 personas con Abraham. Y dice, al lado de su tienda empezaron a comer a la sombra de un árbol. Y dice que Dios empezó a hablar con Abraham y le dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Y Abraham le dice, está dentro en la tienda. Y dice, otro de ellos le dice, dentro de 1 año volveré a visitarte, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y ahí viene la risa de Sara, vuelve a decir Dios, todo es posible para mí. Y Sara empieza a decir, yo no me he reído. Y dice Dios, por eso el hijo que vas a tener se llamará Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque Isaac quiere decir la sonrisa de Dios. O sea, Dios se burla también de ellos, porque dice, para mí todo es posible y lo van a ver. Entonces dice, después nace Isaac, se muere Sara, y dice, Abraham tiene a su hijo Isaac. Ya sabemos ahí antes de que se muera Sara, sabemos la historia de que iba a sacrificar a Isaac, pero no lo sacrifica. Eso lo escuchamos en la vigilia de la Noche Santa, pero para hacer un poquito más breve nuestro tema. Viene también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sabemos que la mujer de Lot se hizo estatua de sal, y de ahí vemos toda la historia de la salvación. Con Abraham llega hasta Isaac, y con Isaac dice que Abraham quería tener una nuera, y dice, ya me voy a morir, ya se murió Sara. Entonces dice, no hay una compañera para mi hijo Isaac. Y le dice su criado, ve a mi tierra, vuelve a Ur de Caldea y tráeme a una mujer de mis tierras. Y dice el criado vuelve a Ur de Caldea y le dice a Dios, Dios de mi patrón Abraham, si tienes consideración por él, aquella mujer que venga a este pozo a sacar agua y que también le dé a mis camellos y a mis criados, dice, esa mujer sabré que tú eres la que quieres para mi patrón Isaac. Y dice, llega una mujer de la casa de Abraham, de su hermano Nahor, que se llama Rebeca, y dice que Abraham, el criado se la lleva a Abraham, y dice, cuando la ve Isaac, va por ella corriendo, dice, va por ella y la ama perdidamente, y ambos se casan y tienen 2 hijos. Dice, Rebeca pues era estéril,
Y dice, como Rebeca era estéril, no tenían hijos, hasta que Dios le hace una promesa a los dos. Les dice, vas a tener un hijo, y de ahí que el mayor va a tener que someterse al menor, dice. Entonces Isaac no entiende esto, Rebeca sí. Entonces Isaac y Rebeca tienen dos hijos que se llamaron Esaú, que es el primogénito, y Jacob. Estos dos niños, dice Esaú, dice venía sano, dice fue el primero en salir. Entonces por ello le pusieron el nombre de Esaú, porque fue el primero. Y dice la doctora, la partera, le puso una cintita para decirle este es el primero. Y dice después de ahí saca al segundo, que viene del pie del otro. Dice venía agarrando el pie de Esaú, y por ello le pusieron Jacob. Jacob significa el tramposo. Entonces de ahí su nombre de Jacob. Dice por ello traía el pie de Esaú, y dice venían agarrados los dos. Entonces de ahí viene la historia de Jacob. Sabemos igual cómo le roba la bendición a Esaú. Ahí se cumple la promesa de Dios. El menor va a mandar al mayor. Entonces de ahí viene la promesa de Dios. Va a mandar Jacob a Esaú, que es el mayor. Dice, después de esta historia, Jacob huye de su hermano Esaú, y Jacob va a la casa de Nahor, y dice, ahí tiene a otras dos hijas. El hijo de Nahor tiene dos hijas, y dice que Jacob estaba perdidamente enamorada de una que tenía el nombre de Raquel. Dice tenía dos hijas que eran Raquel y Lía. Jacob amaba más a Raquel, y dice trabajó 7 años para Labán, hijo de Nahor, y dice que por Raquel. Pero Labán le hizo trampa y le dice, es que aquí no se acostumbra a tener primero a la menor antes de la mayor, dice. Entonces le dio a Lía, por medio de una trampa se casó con Lía. Pero dice, Jacob no amó a Lía, sino que trabajó otros 7 años por Raquel. Y dice, cuando tuvo a Raquel, dice, la amó perdidamente, pero Lía no era estéril, y sin en cambio Raquel sí. Dice, Lía tuvo muchos hijos, le dio hijos a Jacob, pero dice, porque vio Lía que no la amaba, y dice, entonces invocó a Dios y le dijo, Señor mío, haz que mi marido me ame, dame unos hijos. Y dice, tuvo hijos con Jacob. De ahí que vienen las 12 tribus, van a decir cómo va a tener de una sola, pues 12 hijos. Su esclava de ella, que era Silpa, si no me equivoco, creo que se llamaba, dice, tuvo 3 hijos Lía, después tuvo también por medio de Silpa, y también dice, Raquel empezó a ver que Lía tenía hijos, y ella no. Y dice, entonces empiezan a echarse competencias, y dice, yo te voy a dar a mi esclava. Raquel le da a su esclava a Jacob, y empiezan a tener hijos. Y dice, hasta que Dios tuvo misericordia de Raquel, y le da un hijo que se llamó José. Y dice, a José, como era hijo de la que más amaba, pues dice, lo voy a amar más que a mis otros hijos. Tuvo a José. José, fue el predilecto de todos los hijos de Jacob. Y después de ahí sabemos la historia de cómo venden a José sus hermanos por envidia. Y dice, en el transcurso en el que se llevan a José a Egipto, pues Jacob tiene mucha pena, llora la muerte de su hijo según, y tienen otro hijo que se llamó Benjamín, y dice, a ese también lo amó porque también lo cuidó mucho. Entonces dice el libro del Génesis, ya para terminar nuestro tema y en conclusión, dice, José salvó a Egipto de la sequía porque el faraón tenía el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y feas, 7 espigas buenas y bonitas y con muchos granos, y 7 espigas feas y marchitas. Las espigas feas y las vacas feas se comían a las gordas, y a las espigas bien bonitas.
Y dice, eso quería decir que iba a ser sequía durante 7 años en Egipto. Y dice, le pone el anillo el faraón a José y le dice, tú te llamarás Silpahaneah, Safpahaneah, que significa el Dios que habla por medio de él. Entonces tienen a su hijo, tiene esta encomienda del faraón como gobernador de Egipto. Cuando llega la sequía a Israel, pues le dice a sus hermanos, yo soy José el que ustedes vendieron, y eso lo pueden ver en los versículos, en los capítulos finales. Y después de que se les ha revelado, les dice, traigan a sus hijos e hijas y vengan a Egipto. Y ya con eso concluye el libro del Génesis. Todos los hijos e hijas de Jacob, todos sus nietos y nietas van hacia Egipto, y allí se quedan en la tierra de Gosén, en Egipto. Y por ello pues ahí vemos igual por qué se esclavizaron los israelitas. José les hace una promesa a sus hermanos cuando muere. Les dice, cuando Dios los venga a visitar, dice, los va a venir a visitar Dios. Entonces ustedes se irán de aquí, de esta tierra, y se llevarán mis huesos y los llevarán con ustedes, porque Dios los va a sacar de este lugar. Con esto termina la etapa patriarcal, los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y ojalá y puedan seguir leyendo, nutriendo a su comunidad, a su familia. Con esto es muy interesante la historia de la Biblia y la vamos a seguir viendo durante estos temas. Vamos a terminar con nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios eterno, te damos gracias por todos los beneficios que nos has dado, porque nos has creado y nos has amado desde el principio del mundo. En esta tarde, danos la protección de tu Madre Santísima, para que nosotros pues podamos seguir siendo verdaderos discípulos e igual que ella. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.